abrir nuestras páginas, por favor, de la Biblia, al libro de Eclesiastés. Y vamos a tener allí la lectura en el capítulo 4 de Eclesiastés. Vamos a leer los versículos 9 al 12, es la porción que tenemos para esta mañana. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios así, y si usted desea me puede acompañar en voz alta allí donde usted está. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nos encontramos en nuestro estudio del libro de Eclesiastés y venimos estudiando este libro capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y a manera de traer en el contexto más amplio a nuestro estudio, lo que Salomón está haciendo es una investigación. ¿Qué investigación? ¿Qué es lo que Salomón está investigando? Él está investigando si puede ser posible que una persona desconectada de Dios, una persona que no tiene una relación con Dios, si es que esta persona puede hallar en la vida satisfacción, llenura, si puede sentirse plenamente realizada. Y Salomón, desde el inicio de su libro, nos dijo, no va a ser posible. Y él luego nos trae a nosotros a su investigación y nos hace saber las distintas áreas en las cuales él ha sondeado este asunto. Y como mencionamos al principio de nuestro estudio, pues la investigación fue amplia, fue profunda. Salomón no quedó satisfecho con respuestas simples, sino que él se adentró examinando toda esquina y todo rincón de la vida para demostrar que una persona sin Dios, una persona desconectada de Dios, jamás podrá hallar en la vida satisfacción, llenura, realización. Así que nos encontramos en esta parte del libro, en el capítulo 4, donde los versículos previos nos habían presentado que hay personas en la vida que se dedican a trabajar y a trabajar mucho. Y Salomón observó que habían dos razones por las cuales las personas muchas veces trabajan. Una de ellas es que la envidia los mueve. La envidia los mueve. Ven que otros aparentemente la tienen mejor que ellos mismos. Y entonces ellos dicen, bueno, la forma en la que yo voy a progresar o salir adelante y voy a sentirme mejor es trabajar duro para obtener lo que veo que otros tienen y que les da a ellos felicidad. Y entonces vimos que la envidia muchas veces se encuentra detrás del arduo trabajo que muchas personas llevan a cabo. Pero en adición, él también nos dijo de que habían otras personas que trabajaban arduamente, pero que tenían otra motivación. Y en este caso era la codicia. Hay personas que son codiciosas, que ven algo y lo que sus ojos ven es lo que quieren y piensan que la vida consta de cuántas cosas uno puede llegar a acumular. Y entonces vimos que hay personas que se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar, y muchas veces por el trabajo dicen que no tienen tiempo para empezar familia, no tienen tiempo para nada ni nadie, simplemente se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y son personas que por la codicia trabajan mucho
y acumulan muchas cosas, no dándose cuenta, como dice el libro, de que están solos y que eso es contrario al plan de Dios. Y no solamente solos, sino que la persona que así trabaja y así se pasa la vida, está en realidad haciéndose daño a sí misma, está defraudando su alma, principalmente en la forma en que ella misma no se pone a pensar que un día va a tener que morir y al morir va a tener que enfrentar o estar delante del Dios que la ha de juzgar. Y entonces esta persona no tomó el tiempo para reconciliarse con Dios mientras tuvo oportunidad aquí en la tierra. Entonces, el contexto del pasaje de ahora es justamente ese, que el trabajo codicioso, egoísta de esta persona la deja sola. Y acá Salomón tiene como un pequeño paréntesis, ya que ha mencionado que hay gente sola. Muchas veces la gente está sola, como he mencionado, porque escoge trabajar y trabajar y trabajar y dice que no tiene tiempo para otra cosa. Pero también, como observamos el domingo pasado, muchas personas sí tienen esposa y sí tienen hijos, pero también trabajan como si no los tuviesen, y en el proceso lo que hacen es que dañan matrimonios y dañan relaciones con los hijos y se quedan solos, si bien es cierto no físicamente porque tienen parientes y tienen esposa y tienen hijos, pero sí en un sentido emocional y sí en un sentido de relaciones. Son personas solas, solitarias. Y ya que hay en realidad muchas personas así, el Espíritu de Dios guió a Salomón a que nos hable acerca de esta situación. Y en los versículos 9 al 12 vamos a ver que hay una alternativa al egoísmo solitario. Y la alternativa es una vida de compañerismo. Y ese es el título del mensaje de hoy, la alternativa al egoísmo solitario, una vida de compañerismo. Como les mencioné, una de las observaciones que Salomón hizo fue que el hombre codicioso es claramente egoísta y que no repara que está solo y no repara que estar solo no es bueno, ya que no le importa nadie más que sí mismo. Las decisiones que toma en la vida lo llevan a estar literalmente solo o a ir arruinando las relaciones de la vida que lo dejan prácticamente solo. Pero esto no es lo que Dios ha hecho. Yo quiero que esto quede muy claro. Dios no es quien ha hecho esto, sino que el pecado y el hombre son los responsables de esta situación. Vamos a tomar unos instantes ahora para aprender que Dios ha diseñado la humanidad para que la humanidad viva en compañerismo o en comunidad. Y cómo aún en esta vida llena de problemas y conflictos, la vida de compañerismo es la alternativa superior a la vida solitaria. La vida de compañerismo es la alternativa superior porque es parte del plan de Dios. Y este mensaje pues está dirigido a todos nosotros para que apreciemos la importancia dentro del plan y el diseño de Dios de la vida de compañerismo, la vida de comunidad. No falta en nuestra sociedad de hoy, una sociedad altamente individualista, el sentir de que podemos nosotros solos vivir y que en realidad no necesitamos básicamente de nadie. Y hay personas que quieren vivir solas, que nadie se meta con ellos. Y muchas de las cosas que vemos en la sociedad están contribuyendo a un aislamiento de individuos del resto. Algunas veces se habla de cómo las redes sociales están impidiendo, lejos de juntar a la gente, las está a veces apartando, ¿no?
Yo no puedo hablar mucho de ello personalmente porque yo no tengo mucho de redes sociales en mi vida. No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo, no sé qué otra cosa más habrá ya, WeChat o lo que sea, porque no tengo tiempo para ello. Pero sé que muchas personas sí lo tienen. Y hay veces las personas que tienen esto se sienten muy solas. Es interesante que personas que comparten muchas veces de estas redes sociales, que por el nombre mismo hablaría de algo que unifica, se sienten bastante solas. Bueno, vamos a explorar aquí de la Escritura lo que la palabra de Dios nos enseña, que su diseño es uno en el cual Él quiere que tengamos claro, su plan es para la comunidad, para el compañerismo. Y vamos a dividir estos versículos, el 9, 10, 11 y 12, en tres partes, ¿de acuerdo? Primero, vamos a ver el versículo 9, el diseño divino es que el hombre no esté solo, ¿ok? Ese va a ser nuestro primer punto del versículo 9. El diseño divino es que el hombre no esté solo. El segundo punto que vamos a ver va a ser versículos 10 a la primera mitad del 12, hasta el 12, las primeras líneas nomás del versículo 12. Y el segundo punto es que el diseño divino es ilustrado. Nos va a dar una ilustración del diseño divino y la ilustración nos va a llevar a la vida, va a ver la vida vista como un viaje del Medio Oriente de hace 3000 años. ¿Ok? La vida va a ser vista en una analogía como si fuese un viaje, ¿no? Pero del Medio Oriente de hace 3000 años. Y luego vamos a ver un tercer punto que va a ser la conclusión. Y vamos a ver en la conclusión, en la segunda mitad del versículo 12, que el diseño divino es la interdependencia. La interdependencia. Así que vamos a examinar pues estos tres puntos esta mañana en lo que el tiempo nos permita. Gracias a Dios tengo 70 minutos para cubrir lo que me falta. Y con esta botella de agua no se me va a secar la garganta. Así que vamos a ver ahora el primer punto. El diseño divino es que el hombre no esté solo. Y ya habíamos mencionado esto previamente en el mensaje anterior. Si viene usted conmigo a Génesis, al capítulo 2, leemos allí en el versículo 18 lo siguiente. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Es bueno que el hombre esté solo? No. Desde el principio Dios nos muestra que su diseño para crear al hombre, a la humanidad, era que el hombre no viva solo, sino que tenga compañerismo, que el hombre viva en comunidad, que el hombre viva en relación con otros seres humanos. Algo muy particular de la humanidad. Muy particular, muy único de la humanidad en realidad. No es bueno, dice Dios, que el hombre esté solo. Claramente, el plan de Dios es que el ser humano viva en compañerismo con otros. Pero ¿qué es lo que vemos que tomó lugar inmediatamente después de esto en el libro de Génesis? El pecado trajo una ruptura. El pecado trajo una ruptura. El hombre, después que el pecado viene a ser parte de la vida del ser humano, el hombre ahora daña relaciones. Y lo primero que inmediatamente leemos en el libro de Génesis es que se levanta el hermano Caín y mata al hermano Abel. Inmediatamente que el pecado entra, inmediatamente vemos cómo el pecado afecta trayendo una ruptura al plan de Dios. Trae una ruptura a la práctica de una vida en comunidad. Caín envidiaba a Abel.
Caín no podía soportar a su hermano Abel. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo saca de la pantalla. Lo elimina. No muy distinto en realidad a la persona que no te cae bien y a la cual tú dices, lo voy a sacar de mi Facebook. No muy distinto de, lo voy a sacar de mi lista de teléfonos. Tú dirás, bueno, pero yo no lo estoy matando. Bueno, ciertamente que estás matando la relación. Ciertamente que estás matando la relación. Una vez más, el pecado en el ser humano trae ruptura. Pero las buenas nuevas son estas, de que cuando la persona se reconcilia con Dios, cuando la persona entra en una relación con Dios, entonces el ser humano puede estar en la capacidad desde ese momento en adelante de poder llevar relaciones con otros como Dios tuvo intencionado desde el principio. Y quisiera proponerles lo siguiente: no creo que pueda ser posible que ningún ser humano desconectado de Dios, o en otras palabras, sin Cristo, que esa persona pueda llevar una relación como Dios la quiere con otras personas. Ni con sus padres, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con la familia extendida, ni con los vecinos, ni con los trabajadores en tu oficina, ni con nadie. ¿Ok? No hay forma. Dice, pero yo soy muy amigo de uno, somos uña y mugre con alguien. Sí, pero aún en esa relación de uña y mugre que tú tienes con tu amigo, claramente podemos encontrar, si empezamos a examinarla, que hay aspectos que no son parte de aquello que Dios quisiera para una relación. Estoy seguro de eso. Por eso es que vuelvo a decirles, a menos que una persona esté reconciliada con Jesucristo, con Dios por medio de Jesucristo, esa persona jamás podrá vivir en acuerdo al plan de Dios, el cual es que haya compañerismo con otros seres humanos. Como escribió Charles Bridges en su comentario de los 1800 en este libro, si no fue bueno en el paraíso que el hombre esté solo, mucho menos en el desierto de este mundo. Mucho menos en el desierto de este mundo. Así que, amados, claramente el diseño divino es de que los seres humanos vivamos en comunidad. Claramente el pecado es lo que no solamente nos ha apartado de Dios, sino que también nos aparta en nuestras relaciones de los unos con los otros. Claramente la única solución para traernos de regreso a Dios y para traernos de regreso los unos a los otros es solamente la solución que es una persona, Jesucristo, el único que nos puede traer de regreso a Dios y de regreso los unos a los otros. Nadie más. Ahora, vamos a nuestro segundo punto. Vamos a ver cómo ilustra Salomón esta verdad acerca de que Dios nos dice, ¿no? De que la vida de compañerismo es su plan. En el versículo 9 decía, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahí vemos el plan de Dios. Uno no es bueno. Solo no es bueno. Mejor, que es lo que Dios ofrece, mejor es dos, compañerismo, que uno, soledad. Dice, reciben mejor paga. Reciben mejor paga. Lo que quiere decir allí es que hay beneficio, hay provecho. Solo no hay provecho. El hombre de la semana pasada, el codicioso, claramente nos hace ver de que no hay provecho. Pero cuando hay compañerismo, dice, hay provecho.
Y dice ahora Salomón, déjenme darles una ilustración utilizando la imagen de un viaje, la ilustración de un viaje para ilustrar el compañerismo a través de la vida. Y entonces el versículo 10 dice así, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y entonces, a través de estos tres versículos, del 10, el 11 y la primera parte del versículo 12, nosotros vamos a ver de que allí Salomón utiliza la ilustración de un viaje en el Medio Oriente de hace 3000 años atrás para ilustrarnos que el compañerismo es mejor para la vida diaria. El compañerismo es mejor. Y acá vemos tres aspectos que tomaban lugar comúnmente en los viajes de aquel entonces. A diferencia de hoy en día, que usted, si quiere viajar, puede viajar por automóvil, o puede viajar por tren, o puede viajar por barco, o puede viajar por avión. Allá usted viajaba en Dodge. Dodge patitas. Era lo único que uno podía viajar. Principalmente cuando uno viajaba por tierra, ¿cierto? Sí habían barcos, ¿no?, que atravesaban el Mediterráneo y otros lugares, pero principalmente la gente viajaba caminando. Y a diferencia de ahora, que básicamente en cada salida o cada otra salida de la Interstate, de la autopista, uno encuentra algún motel o algún hotel, ¿cierto? Allí sí habían lugares donde quedarse, pero eran muy pocos. Si tenías un viaje algo largo, estamos hablando 3000 años atrás, Salomón escribe aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, ¿ok? En ese entonces no habían, pues, Hilton, ni Marriott, ni Holiday Inns, ni Comfort Inn, ni ninguno de los inns que tenemos aquí en el país. Pero habían sí posadas donde la gente se podía quedar, pero estaban distantes uno de otro. Y lo más probable es que cuando estaban viajando entonces, les llegaba la noche y en muchas zonas se hacía frío, pues quedaba nada más quedarse ahí donde te cogía la noche, encontrar un lugar, prender una fogata y pasar la noche allí, hasta que vuelva a salir la luz del sol. Era peligroso, en cierta forma, avanzar de noche, porque no había alumbrado. Si no había luna llena, por ejemplo, eso era muy oscuro. No había ni siquiera resplandor de ciudades. Y entonces fácilmente uno podía tropezar. En una de las excursiones que mi familia y yo hemos tomado en las montañas de Tennessee, un día nos tocó regresar de noche. No calculamos el tiempo de ir y regresar. Y partimos tarde para empezar. Y entonces, no tomando en cuenta tampoco a qué hora el sol se ponía, resulta pues que en las montañas se puede oscurecer las cosas muy rápido. Y nos tocó regresar como a las 6, 7 de la noche. Y eso estaba oscuro. Cuando había luz del sol, claramente se podía ver que había una trocha que seguir. Pero cuando vino la noche, ¿por dónde es? Así que agarramos nuestros iPhones, prendimos la lucecita y con la luz del iPhone estábamos caminando para ver cómo regresar. Y en algunos casos teníamos duda, porque parecía que el camino se iba por allá, o por allá, o por allá. ¿Y a cuál seguías? Si aún con algo de luz provisto por un iPhone, la cosa se veía media oscura y no muy clara, imagínense en aquellos entonces donde no habían esas facilidades como ahora. Ciertamente, pues, que cuando llegaba la noche, los viajeros paraban, se detenían y se quedaban allí a dormir. Pero eso traía ciertas situaciones muchas veces, y es todo ello lo que está en mente cuando él habla acerca de esta ilustración, de este viaje. Veamos en primer lugar
el versículo 10. Y aquí nos va a ilustrar que el compañerismo es mejor para enfrentar los percances de la vida. Una vez más, es la ilustración de un viaje análogo a la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y acá la idea es que si el viajero le cogía la noche o estaba algo distraído y tropezaba y caía y se hacía daño, si estaba solo, no tenía quien lo ayude. Y si estaba andando solo en la noche y tropezaba, muchas veces podía caer en un hoyo y no tenía quien lo saque. Y entonces aquí Salomón dice, si una persona está sola en este viaje, si se cae, dice, ay de aquel, porque no tiene uno que venga y le ayude. Pero sin embargo dice, si están dos viajando y uno de ellos cae, dice, qué bueno que está el otro para ayudarte. ¿Qué pasó? No, me tropecé. ¿Te heriste? Déjame ver. Y empieza a limpiarle la herida. Si cayó en un hueco algo profundo, lo puede ayudar a salir. Si se hirió, lo puede sanar, le puede ayudar a sanar. Y entonces vemos que en la vida suceden percances. El diccionario de la Real Academia Española define percance como algo no esperado, algo súbito, algo que sí es como un tropiezo. Y sí o no que en la vida encontramos muchos percances, que cosas que no esperamos. Y pasar por la vida y los percances de ella solos, no teniendo a nadie que nos dé una mano para levantarnos, y esta mano puede ser una mano de ánimo, o en una caída, puede ser financiera, alguien que viene y te dice, mira, no te preocupes, vamos a darle duro y vamos a salir adelante. ¿Qué diferencia tan grande hace cuando uno está solo que cuando uno está acompañado? Y Dios, que sabe todo a la perfección, Él sabe que en este mundo todavía, que como Charles Bridges lo llamó, es un desierto, que mucho mejor es, en realidad, pasarla en compañía de otro cuando nos toca un percance en la vida, que pasarla solo. Si no fue bueno que el hombre esté solo en el paraíso, mucho menos que esté solo en este desierto de este mundo. ¿Es así o no? Pero no solamente eso, sino que el compañerismo no solamente nos ayuda a enfrentar los percances de la vida, sino que, de acuerdo al versículo 11, el compañerismo es mejor para enfrentar las dificultades de la vida. Versículo 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y aquí entonces la ilustración de estos viajeros o del viajero solitario es la siguiente, que si te llega a la noche, la temperatura en algunos lugares, sobre todo donde hay montañas, puede bajar mucho, ¿no? Por ejemplo, para continuar con la ilustración de las montañas de Tennessee, donde hicimos nuestra excursión, Silvia, yo y los chicos, la temperatura cuando el sol se oculta puede bajar 10, 20 grados, rápidamente, súbitamente. Entonces, si estábamos a 50 grados Fahrenheit, pues puede bajar a 30 grados. Y eso es friecito en la noche. Y si estás solo y te agarra la noche y tienes que dormir allí en la intemperie, ¿usted alguna vez se ha quedado en la intemperie? ¿Ok? Ni siquiera con la protección de paredes y de un techo que de todas maneras le amparan a usted del frío y la humedad, la lluvia, los elementos. Si usted está solo allí, ¿quién lo calienta? Pero cuando viajaban juntos personas en el Medio Oriente hace 3000 años, lo que hacían era que se recostaban el uno con el otro y se cubrían los dos, porque el cuerpo de uno calentaba el del otro y el del otro calentaba el cuerpo de otro. Por eso dice aquí en el versículo 11
también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Quizá algunos leen acá, esto es de un matrimonio, que están los dos allí cobijaditos, el esposo y la esposa, y se están calentando mutuamente. No. En realidad está hablando en la misma ilustración de los viajeros y que ellos se tenían que calentar mutuamente, pero la persona sola, ¿quién la calienta? Nadie. Y así también en la vida, el compañerismo es mejor para enfrentar las dificultades de la vida. No solamente en la vida ocurren percances, como en el versículo anterior, caídas que pueden venir, pero la vida de por sí es difícil. Acá no estamos hablando de los percances, aquí no estamos hablando de las cosas que acontecen que uno no la esperaba, sino que uno vive la vida y sabemos que la vida tiene dificultades. ¿Es así o no? Encontramos dificultades en la vida. Si uno tiene hijos, uno sabe que hay dificultades, de hecho. Siempre. Si uno está casado, sabemos que hay dificultades, incluso en el matrimonio, que se enfrentan en el matrimonio. Y hay dificultades en el trabajo. Y hay dificultades por todo lado. Y acá el punto que está haciendo es, dice, cuando uno está solo y enfrenta las dificultades de la vida, dice, ¿quién lo va a calentar o quién le va a ayudar? ¿Quién le va a dar ánimo en ese instante, dígame? Si está solo. Pero sin embargo, sí o no que es mejor el diseño divino. El compañerismo te permite en el momento de la dificultad tener a alguien que, aunque sea que te ponga un brazo encima y te diga, todo va a estar bien. ¿Es así o no? Cuando has estado en dificultad, ¿no has apreciado mucho hasta el abrazo solamente o hasta la notita que te dice, no te preocupes, el Señor nos va a ayudar? ¿Es así o no? Una vez más, se muestra a través de esta ilustración que es mejor el compañerismo para enfrentar las dificultades de la vida que estar solo y enfrentarlas solo. Pero hay una tercera cosa que también nos dice aquí, y esto está en el versículo 12, donde dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y acá esto nos ilustra que el compañerismo es mejor para enfrentar las hostilidades de la vida. Entonces tenemos percances en la vida, tenemos dificultades en la vida, pero también hay hostilidades en la vida. Y acá la ilustración era basada en que los viajeros tenían que encontraban muchas veces, en su viaje ladrones. El Señor Jesús, que es una persona que vivía en el Medio Oriente 2000 años atrás, 1000 años después, da una historia muy similar a esta, en la cual un viajero, en este caso que estaba yendo hacia Jericó, en una parte donde todos conocían que era una zona que era preferida por ladrones porque tenía como escondites, fue hallado por ladrones, los cuales lo dejaron medio muerto. ¿Se recuerdan? ¿Ok? Porque esta era la realidad de aquel entonces. Y entonces aquí se ve de que si un viajero está solo, mucho más fácil es que si le salen ladrones que nunca andaban solos, siempre andaban acompañados para hacer sus fechorías, si te agarraban solo, ya fuiste. Ya fuiste. Pero si habían dos, hey, se podían cuidar la espalda, ¿no? Y podían enfrentar si había alguien. Al menos darle algún chance de enfrentar si alguien te robaba. Como dice el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Así que vemos pues que en la vida, esta parte de acá, este es un acto hostil de una persona que viene para atacarte, para robarte. Y en la vida encontramos que hay veces tenemos que enfrentar la hostilidad de algunas personas. Hay veces el vecino puede tenerla contigo. No sabes por qué, pero la tiene contigo. A veces encuentras que puede ser hostil
contra ti. No sé si le habrá pasado, pero quizá alguno de ustedes ha experimentado hostilidad en el trabajo, hostilidad en algún otro contexto. Y qué bueno es poder enfrentar las hostilidades de la vida con la compañía de alguien. Hay ciudadanos que enfrentan la hostilidad de un gobierno, donde el gobierno viene y es hostil contra los ciudadanos, si los ciudadanos no se conducen en la manera en que el gobierno dice. Y estar solo es la verdad triste, pero estar en compañerismo ayuda, te levanta, te da ánimo, te permite seguir enfrentando todo ello. Así que a través de esta ilustración simplemente, Salomón una vez más lo único que está haciendo es mostrar que el plan de Dios, el cual es que el hombre no esté solo, sino que viva en compañerismo con otros, que el plan de Dios es mejor para la vida, para enfrentar, como hemos estado viendo, percances, para enfrentar dificultades, para enfrentar hostilidades. El plan de Dios es mejor. Estar solo no es bueno. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora bien, vamos a la conclusión. El versículo 12, la segunda parte del versículo 12 nos trae a conclusión esta porción de aquí y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay evidencia de que esta parte aquí es un proverbio común de aquel entonces. Hay récord de otras culturas que tenían proverbios muy similares a este. ¿Ok? Porque esta es una verdad universal. Si usted tiene un hilo, usted lo jala, el hilo se rompe con cierta facilidad. ¿Es así o no? Ahora, si usted trae otro hilo y usted lo enrolla, lo jala, ya no se rompió con tanta facilidad, ahora tiene que ponerle más fuerza. ¿Cierto? Pero ahora usted trae un tercer hilo. Y este tercer hilo ahora usted lo enrolla con los otros dos. Y dice, el versículo 12, dice, no se rompe pronto. Ya usted le tiene que tirar y tirar y tirar y no se rompe. Y si continuásemos añadiendo más hilos, llegaría entonces a tener tal fortaleza que sería más difícil aún romperlo. Este proverbio lo que quería ilustrar es que el plan de Dios es el mejor. El plan de Dios de que las personas vivan en compañerismo y no solamente dos, sino que mientras más, mejor. La idea es, vamos aumentando, que haya más compañerismo entre las personas. Y nosotros vemos que la Escritura resalta este diseño y que esto no ha cambiado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De que Dios quiere que quede claro que su plan, su diseño es que nosotros vivamos en compañerismo. Y Él lo ilustra, por ejemplo, hablándonos del matrimonio. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 7. Primera Pedro 3, 7. Mire lo que dice allí. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y esta frase, coherederas de la gracia de la vida, es una frase que está hablando acerca del matrimonio. Y Dios dice que el matrimonio es la gracia de la vida. Y hablando en términos de relaciones, está hablando que la relación matrimonial es la relación más rica que existe en la tierra. Mayor que la de padres con hijos. La relación matrimonial es la relación más rica en la tierra. Y acá entonces vemos que Dios resalta de que no es bueno que el hombre esté solo, sino de que en la relación más rica, Dios concede una gracia especial. Es la gracia de la vida. Pero no solamente en ello, si por ejemplo vamos a Hebreos, vemos cómo este principio, esta verdad de
el plan del diseño divino del compañerismo se resalta en otro contexto. Vamos a Hebreos 10, por favor, el versículo 24. Allí, hablando de la congregación, nos hace ver de que el compañerismo entre nosotros tiene un efecto muy positivo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En el contexto de la iglesia es necesario esto. Es necesario esto. La semana pasada les mencioné de que la Biblia no tiene nada que decir, nada positivo acerca de el cristiano que dice, yo puedo estar tranquilo en mi casa y tener un tiempo con el Señor viendo el mensaje por internet. La Biblia no tiene nada bueno que decir a ello. La Biblia, sin embargo, sí dice de que estar juntos, compartir tiempo juntos, es beneficioso. Porque entonces es cuando hablamos cara a cara uno con otro. Cuando quizá compartimos una mesa. Y donde al compartir los unos a los otros, podemos, como dice el versículo 24, el estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta mañana, por ejemplo, mientras estábamos con los caballeros, yo brevemente pude estar allí, fui estimulado a ello. El pastor Juan Carlos está abordando un estudio acerca de el siervo de Dios y hemos estado viendo en la mañana, al menos el domingo pasado y ahora, algunas de las características del siervo de Dios acerca de su persona, de su carácter. Y el siervo de Dios, una de las cosas es que él nos enseñaba, tiene que ser una persona de integridad. Y cuando estuve allí esta mañana, él estaba enseñando acerca de cómo el siervo de Dios debe de ser así para no ser un tropiezo a otros, para que tomen mi vida como una excusa de por qué no acercarse a Jesucristo. Y en ese breve instante, porque estuve, 10 minutos creo en la clase, porque tenía que hacer otras cosas, en ese breve instante fui estimulado al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque yo también soy uno de ellos que necesita tener presente la importancia de tener un carácter íntegro. Y así también sé que estuvieron los otros hermanos allí, bendecidos, fueron estimulados. Pero eso solamente toma lugar en el contexto de estar juntos. Y por eso el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. ¿Se da cuenta usted allí? Dios tiene en su plan divino que nosotros vivamos en compañerismo. En compañerismo. Por ahí hay algunos que dicen, ay sí, pero es que cada vez que voy yo prefiero quedarme en casa porque si no tengo que ver a este hermano o esta hermana. Y prefiero no ser hipócrita. Al menos no soy hipócrita. Bueno, claro, no debes de ser hipócrita, pero igual debes de venir. Lo que tienes que hacer es confesar tu falta y pedir al Señor que limpie ese corazón. Igual venir, no dejando de congregarte. Así que vemos nosotros de que ahí vemos no solamente a través de el matrimonio, sino también de la vida de congregación, que el plan divino es el mismo. Se nos dice que Dios quiere compañerismo. Mejor es 2 o 3 o 4 o 100 o 1000 que uno. Mejor, es mejor. Otro ejemplo, vemos, por ejemplo, en Proverbios, vamos al Antiguo Testamento, el libro de Proverbios que nos enseña cómo vivir prácticamente día a día. En el capítulo 27 encontramos dos ejemplos. En el versículo 9 encontramos uno, por ejemplo, que dice así, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Aquí vemos la interacción una vez más. Así como dice el ungüento y el perfume alegran el corazón, ¿no? Cuando uno se toma su baño y se pone sus perfumitos, ¿no? No sale todo refrescado, ¿no? Algunos de ustedes se ponen demasiado perfume. No, es una broma. Dice, el cordial consejo del amigo tiene un efecto también refrescante, por decir así, en la vida de otro.
Tiene un efecto refrescante, como un hermoso, como un fragante perfume. Refresca el alma. Pero eso solamente toma lugar cuando hay, ¿qué? Compañerismo. Si estás solo, si tú eres de esos que viene, se sienta, se levanta y se va. Si tú eres de esos que viene y nunca quiere participar de ninguna actividad, ¿por qué? Porque no, a mí no me gusta eso, no, yo estoy tranquilo en mi casa, no, a mí no me gusta estar con gente. Date cuenta de algo. Si tú eres cristiano, toda la eternidad vas a estar con gente a tu alrededor. Toda la eternidad vas a estar con gente alrededor. Así que, ¿por qué no empiezas a vivirlo aquí? ¿Por qué no empiezas a vivirlo aquí? Déjeme decirle que yo tengo que confesar, yo era el primero que debía ser llamado un cristiano ermitaño. Pero un cristiano no debe ser un ermitaño. Cuando recién me convertí, una de las cosas que estos cristianos hacían, ¿ok?, era que se juntaban y hablaban y comían. Y a mí me gustaba comer, pero prefería comer solo. Bueno, con mi esposa y mis hijos. Pero no de estar con gente en realidad, como que no era lo mío. Y cuando mi mamá de esposa dice, ¿por qué no invitamos a alguien? ¡No! ¿Invitar a alguien a la casa? No, señores. Yo no quiero invitar a nadie. A mí me gusta mi privacidad. A mí no me gusta que la gente venga a husmear en casa. A mí no me gusta que vengan acá los chismosos. Así pensaba yo. Así pensaba yo. Hasta que empecé a ver que la Escritura, y en parte doy gracias a Dios que mi amada esposa me enseñó muchas de estas cosas, haciéndome ver que la Escritura no enseña lo que yo decía, sino que enseña que uno debe aprender a vivir en compañerismo, en comunidad. Así que si tú eres de esos, cristiano ermitaño, déjame decirte, sacude eso, porque no es parte del plan divino. El plan divino dice que tú más bien puedas tener esta relación con otros creyentes, que incluso pueda llevar, como en el caso del Proverbio 27:9, a que tú compartas con alguien algo que refresque su alma. O como diría el versículo 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una vez más, usted puede ver allí que está hablando de compañerismo, de que un creyente puede tener un efecto positivo en la vida de otro creyente y viceversa. Se van afilando el uno al otro, pero esto solamente en compañerismo. Finalmente tengo un ejemplo más. Vamos al libro de los Salmos, al capítulo 127. Y en el Salmo 127 encontramos que Dios, estoy convencido, quiere bendecir una comunidad, empezando con la unidad más básica en ella, la familia. Dios quiere bendecir toda la comunidad, empezando por la unidad más básica, la familia. Y el Salmo 127 dice así en su entereza: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y si usted lee esto, una vez más, esto fue un salmo para Salomón, justo en el tiempo en el que Salomón escribió Eclesiastés, aproximadamente, en el mismo tiempo. El contexto es el mismo. Claramente se puede ver aquí que la voluntad de Dios es bendecir la comunidad entera, bendiciendo la unidad más elemental de esta comunidad, la familia. Y esto nos habla de la comunidad, del compañerismo que Dios quiere ver
en el matrimonio, que Dios quiere ver en la familia, que Dios quiere ver en la comunidad compuesta de familias y matrimonios, que Dios quiere ver en lo que Él llama la casa de Dios. Y solamente en nuestros tiempos, 3000 años después, hay a un grupo de personas que se le llama la casa de Dios. La casa de Dios, que es ¿quién? La iglesia. Dios quiere ver compañerismo. Dios quiere ver comunidad. Dios no quiere gente aislada, sola. Eso no es su plan, no es su diseño. Y por eso se nos presenta que Dios en el tiempo ya del fin y para la eternidad dice, ¿está quién? Está lo suyo, su pueblo y su Dios, en un compañerismo eterno. Pero ¿sabe qué? Esto es imposible a menos que estés en Cristo. La pregunta que tengo para ti al cerrar este mensaje es, ¿estás en Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Ha perdonado Él tus pecados? ¿Has entregado todo tu ser solamente a Él? ¿Has confiado en Él para salvación y para el perdón de todos tus pecados? Si no lo has hecho, hoy hazlo, por favor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que mejor es dos que uno. Y mejor aún es 3 y 4 y 5 y la vida en comunidad que vivir solo. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Señor, cuán sobrio es el pensamiento que el castigo eterno, cada vez que se ve una descripción del castigo eterno, siempre se presenta al pecador solo. Solo. Día y noche, sus dientes crujiendo, su alma angustiada, sin que reciba jamás ningún tipo de consuelo de nadie. Eso es lo que el pecado trae como resultado. La alienación, la separación del hombre de Dios y del hombre del hombre. Oh Señor, cuán terrible verdaderamente es el castigo eterno. Pero Señor, cuán bendecido es la vida eterna, una vida de compañerismo, una vida donde el pecador se reconcilia con Dios y entra en una relación con Él, y también empieza el efecto de reconciliación con otros. En esta vida, de esposos y esposas el uno con el otro, de padres e hijos y de hijos y padres, de el prójimo, de otros. Señor, cuán bendecida es esta vida. Una vida de compañerismo, de comunidad, que es mejor a la vida de soledad, de estar solo. Padre, te pido que tú obres en esta mañana, haciendo ver a aquellos que están aquí, que necesitan la salvación, que se acerquen a ti, que te pidan perdón, que confíen en Jesús, en tu Hijo, para el perdón de sus pecados. Y a nosotros, Señor, ayúdanos para poder vivir creciendo en esta vida de compañerismo de los unos con los otros. Sea nuestra congregación un ejemplo de la obra que tú realizas en medio de un grupo de personas reconciliadas contigo y reconciliadas los unos con los otros. Te imploramos pues de que tú hagas ver al resto de aquellos que nos ven desde afuera la presencia tuya en medio de nosotros, del el vínculo de amor que hay entre nosotros, del compañerismo que resulta de todo esto. Gracias te damos, sé tú glorificado en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.